En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas, amados hermanos, en esta hermosa tarde nos reunimos ya para ir finalizando el estudio del libro de Apocalipsis. Espero que todo este tiempo haya sido un tiempo de edificación, de enseñanza, que ustedes a través de todos estos meses que hemos estado enseñando este libro se hayan regocijado, se hayan alegrado y puedan tener más confianza en un libro que le hicieron una sombra terrible. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos dirija con el capítulo 22 que vamos a empezar hoy. Y posiblemente lo terminamos el próximo miércoles. Así que ya estamos en el final de este libro tan lindo como es Apocalipsis. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tarde tan bella. Nos ponemos hoy en tus manos para que tú nos dirijas, Señor amado, para que tú nos guardes en completa paz y tú llenes nuestros corazones de alegría y de gozo, Señor. Que tú llenes el corazón de todos aquellos hermanos enfermos. Hemos estado orando por nuestra hermana Ivania, que ha estado muy mal, Señor, y su esposo. Pedimos que tú estés bendiciendo estas vidas y que tú, Dios, nos ilumines hoy con tu palabra y con tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hoy tenemos algo importante y es el último capítulo de Apocalipsis. Por fin, llegando al final, nos encontramos con una maravilla, con un tesoro precioso. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Vamos a estudiar hoy del 1 al 5. Vamos a hacer un análisis de estos capítulos, de estos versículos, perdón. Dice así: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Bien, esta nueva visión que está dando el ángel de la última copa, de la séptima copa, recuerdan en el capítulo 21, versículo 9, muestra a Juan en el río de agua de vida. Es lo que le está mostrando este ángel, un río transparente como el cristal que salía del propio trono de Dios y del Cordero. Y daba esto en medio de la calle. Ahora, ¿qué escena más linda? Se basa esta escena en una forma maravillosa. Esta escena se basa en el jardín del Edén. Cuando yo leí esto, nos trae a la mente el jardín del Edén, del cual brotan del suelo agua, un vapor, dice, brota del suelo para formar un gran río y luego se dividía en 4 brazos y salía a regar ese río toda la tierra. Vamos a ir por un momento a Génesis capítulo 2. Vamos a ir viendo ahí a Génesis capítulo 2, versículo 6. Dice Génesis 2:6, que es el recuerdo que me trae estos versículos de Apocalipsis, sino que subía de la tierra un vapor, dice, que regaba toda la faz de la tierra. En el versículo 10 del capítulo 2 también vemos cómo se desarrollaba esta agua, cómo se distribuía. Dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro,
y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y piedras de ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Eidekel, que es el que va delante de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Este versículo 1 y 2 de Apocalipsis 22 nos trae a la memoria todo este paraíso. Esta misma imagen de Apocalipsis 22 también es adoptada posteriormente, es adoptada por Ezequiel en su visión del templo del nuevo pacto. El antiguo pacto, el pueblo debía viajar hasta el templo para ser purificado. Era una práctica antiguo testamentaria del antiguo pacto. Para que las personas sean purificadas tenían que ir a Jerusalén. Ahora, ahí en el lábraco de bronce, en la esquina suroeste, se inclinaba y se vertía ese contenido bajo la puerta, convirtiéndose en un poderoso río de gracia y de vida para el mundo, aún transformando las aguas del mar muerto. Mira qué interesante. Entonces, Ezequiel nos está mostrando una idea muy similar a Apocalipsis capítulo 22. Yo quiero que ustedes vayan a Ezequiel 47. Vamos a leer del versículo del 1 al 9. Dice así Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior y fuera de la puerta al camino que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, dice, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido, dice, de manera que el río no se podía pasar ni a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Es la pregunta que hizo. Después me llevó y me hizo volver por la tierra, por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región de oriente y descenderán al Ararat y entrarán en el mar y entrarán el mar y recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que encontrase estos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, dice, vivirán todo lo que entrare en este río. Qué interesante, hermanos, cómo esta imagen de Apocalipsis 22 se asemeja al paraíso y también a la visión que Ezequiel tiene de las aguas salutríferas del nuevo pacto. Ezequiel decía algo muy interesante que cuadra muy bien con Apocalipsis 22. Dice que a la ribera del río habían muchísimos árboles a los lados, a uno y al otro lado. Juan abunda en esto y nos dice que cada lado del río había árbol de vida, a los dos lados. No un árbol solamente, sino bosque de árboles de vida bordeaban las orillas. La bendición que Adán renunció ha sido restaurada con abrumada superabundancia, porque lo que hemos ganado en Cristo es, como dijo Pablo, mucho más de lo que perdió Adán. Romanos 5:15 nos enseña esta gran verdad. Dice Romanos 5:15,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, cuando dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, Jesucristo, mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora, Pedro trata de dar una idea similar a esta. Dice Pedro, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero por nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos hoy, vivamos a la justicia por las heridas de aquel por el cual hemos sido sanados. Por lo tanto, hermanos amados, el paraíso no solo es restaurado, aquí estamos viendo en el capítulo 22 de Apocalipsis una figura de paraíso, es también consumado y es traída a completa fructificación y completo cumplimiento todas y cada una de las implicaciones. La palabra árbol significa en griego, se escribe shulón. A menudo se usa esto una referencia como cruz. Son referencias que se usan como cruz. Y Pablo ya habíamos hablado de esto, que llevó nuestros pecados sobre el madero. Y la palabra madero es ese xulón. En realidad es probable, es muy probable, hermanos, que Cristo fuese crucificado sobre un árbol vivo. Es muy probable, como nos dan a entender las palabras de Lucas capítulo 23, versículo 31. Porque si en el árbol, dice Lucas, en el árbol verde hacen estas cosas, y pregunta Lucas, en el seco, ¿qué no se hará? Pablo vio la crucifixión de Cristo como un cumplimiento de la maldición del Antiguo Testamento sobre el que es colgado en un árbol. Ahora, mira qué interesante, porque Cristo, como habíamos estado hablando, es el acabose, ya el tiempo se acabó, hecho está, no hay nada, hermanos. Lo que está es una gran misericordia de Dios esperándolo a usted solamente para que usted venga a los pies de Jesús. Pero interesante cómo la maldición del antiguo pacto es visto. Y Cristo fue colgado en un árbol para poder finalizar el antiguo pacto. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Deuteronomio 21:23 también nos dice, su cuerpo no ha de permanecer toda la noche en el madero. Esto es muy interesante lo que Deuteronomio dice. Sino que sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te dio por heredad. Vea qué interesante, Deuteronomio 21, ahora entendemos nosotros todo lo que pasó con Jesús, estaba ya predicho en el Antiguo Testamento. Ahora, Irineo, que fue un hombre del segundo siglo realmente, empezando el segundo siglo, Irineo vio la cruz como el árbol de la vida. Es interesante cómo es que Irineo ve la cruz, la ve como el árbol de vida, contrastándola con el árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio del cual caímos todos nosotros. Ahora, Jesucristo, según Colosenses 2:14, y aquí es temas que yo he venido hablando en la iglesia por tiempos, Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, dice la Escritura, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hermanos. Ahora, de manera que del mismo modo, por medio de un árbol fuimos hechos deudores de Dios
porque comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, así también por medio de un árbol podemos obtener la remisión de nuestra deuda. Fue en un madero donde fue crucificado Cristo y recuperó para usted y para mí, y pagó por usted y por mí esa deuda. Recuperó la vida para nosotros. Ahora, la imagen fue adoptada rápidamente en el simbolismo de la iglesia. La iglesia primitiva optó por esto que Irineo dijo. El arte de la iglesia primitiva indica una estrecha relación entre el árbol de vida y la cruz. La cruz de Cristo, el madero del sufrimiento y de muerte, es para los cristianos y para usted y para mí es un árbol de vida. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Es realmente Cristo un árbol de vida? Vea qué interesante que a través de todo el estudio que hemos estado llevando de Apocalipsis, poco hemos hablado de la venida de Cristo. Aunque sí hay destellos ahí de la segunda venida de Cristo, pero es un libro que relata más que todo el final del antiguo pacto. El antiguo pacto va a acabar, todos los apóstatas del Antiguo Testamento van a terminar también en un gran juicio. Por eso en las pinturas de las tumbas del siglo II, dado que la iglesia primitiva optaba por esta práctica, se le representaba por primera vez como el símbolo de la victoria sobre la muerte. Eso era el símbolo del árbol. Y recurre una y otra vez la idea de que el tronco viviente de la cruz lleva ramitas y hojas es un motivo común de la antigüedad cristiana. Entonces es interesante cómo Irineo nos transporta a aquella época cuando los cristianos practicaban y entendían no solamente la cruz fue el símbolo, hubieron también ramas, hubieron árboles que simbolizaban que teníamos la vida o que tenemos la vida eterna. Como en la visión de Ezequiel que vimos ahora, Ezequiel 47, el árbol de vida es continuamente productivo. También lo vimos en Apocalipsis 22. Lleva fruto los 12 meses, dando cada mes su fruto, un innumerable suministro de vida para los vencedores, aquellos que hacen sus mandamientos, que escuchan y procuran obedecer sus mandamientos. Apocalipsis 2.7 es interesante, hermanos, ver esto. Dice Apocalipsis 2.7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dice el ángel a Juan, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere va a comer esto. Apocalipsis 22.14 también dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Juan continúa aclarando que el poder de este árbol, hermanos, que es Cristo, transformará al mundo entero. Las hojas de este árbol eran para sanidad de las naciones. Nuevamente aquí Juan no concibe esto como una bendición reservada solo para la eternidad. Esto es muy importante, aunque sus efectos continúan por la eternidad. El árbol de vida sustenta a los creyentes ahora, a usted y a mí, al participar usted y yo como lo estamos haciendo de Cristo. Vea qué interesante lo que Juan 5.24 nos dice. Dice Juan 5.24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hermanos amados, qué texto más hermoso es este de San Juan 25. Del mismo modo, Juan espera que las virtudes curativas de la cruz den vida a las naciones como tales. En el mundo, las naciones, él lo ha dicho a las naciones, y a estas naciones que va a dar salud son aquellas que están compuestas
por aquellos que están, de aquellas personas que están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Hermanos, la vez pasada vimos esta figura interesante. Es una figura interesante porque Dios va a hacer juicio a las naciones. Ahora, ¿cómo es este juicio a las naciones? Entonces dice, como bueno, viene y aparte al cabrito de los corderos, de los corderitos. Es así como va a ser de la nación de China, este para acá, este para allá, y ahí va el Señor a empezar a hacer un juicio. Pero realmente la bendición para las naciones es para aquellas naciones en las cuales los que componen esa nación, estas personas tienen el nombre de Jesús o el nombre de ellos está inscrito en el libro de la vida. Interesante. Este río que pareciese algo a futuro, como para la eternidad, este río está fluyendo desde ya agua. Vea lo que dice San Juan 4:14. San Juan 4:14 dice, el que bebiere agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice Jesús, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, la iglesia, la Nueva Jerusalén, que se compone de todos los creyentes, de todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida, de ella misma fluye agua hacia las naciones. Nosotros llevamos el mensaje, nosotros llevamos la luz, porque somos la luz, según nos dijo Jesús. Somos la luz de este mundo, llevamos la luz y también somos como un río porque de nosotros sale agua. Interesante. Juan 7:37 dice también algo interesante. Dice Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes en él, dice, porque el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús no había aún sido glorificado. Ahora, vea qué interesante cómo se conjuga este capítulo 22. Este capítulo 22 lo que está haciendo es todo un resumen de todo lo que ha sucedido, de cómo el antiguo pacto queda totalmente descartado, cómo se instaura el nuevo pacto, cómo los gentiles entran nuevamente al pacto de Jesús. Interesante. Ahora, esta agua continúa fluyendo, hermano. No es que va a fluir a futuro, ya está fluyendo de parte de nosotros. Interesante porque Zacarías tiene algo que decirnos a nosotros. Zacarías 14 también da alusión de todo lo que estamos hablando, al igual que Ezequiel, al igual que Génesis en el Edén. Dice Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día, dice, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en invierno sucederá, dice. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y toda la tierra se volverá como la llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y será habitada en su mismo lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá allí más destrucción, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ahora, esta visión de futuro, del futuro glorioso de la iglesia, un futuro terrenal y celestial. Hermanos, los dispensacionalistas andan siempre a futuro, son futuristas. Pero es que ya empezó el asunto aquí. El reino ya está aquí, no está completo, ya lo hemos hablado, hay un ya y un todavía no, pero ya el agua y la luz tienen que estar alumbrando y el agua tiene que estar fluyendo, porque nosotros somos la luz de este mundo y somos el agua. Entonces, Zacarías estaba viendo el futuro de la iglesia que empezó con Jesús.
Y la promesa fue para judíos, todos los judíos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y también hubo un receso para los apóstatas. Recuerde que el año 70 juega un papel importante. Todas las promesas de la apocalíptica evangélica, que son Mateo 24, Marcos 16, Lucas 21, todo eso que habla del fin, del fin, del fin y del fin, es una apocalíptica para el Israel apóstata. Es simplemente eso, hermano. Tenemos que hacer una lectura más espaciadita. Tenemos que leer con buena letra, despacio, sencillo. Ahora, en Apocalipsis vemos al hombre redimido, traído de vuelta al monte, a ese monte increíble sustentado por el río y el árbol de vida, recuperando su perdido dominio y gobernando como un rey sacerdote sobre la tierra, porque usted y yo somos real sacerdocio. Y esto a veces, hermanos, se nos olvida quiénes somos. Es nuestro privilegio, y es una herencia grande ahora, definitivamente, progresivamente, en esta era, y será nuestra plena edad, una plenitud en edad por venir. Nosotros estamos ya empezó todo, hermanos. Usted no es que va a ser la luz, usted no es que usted va a fluir en un futuro, ya tiene que estar fluyendo agua, porque el Espíritu ha venido a morar en usted y el tabernáculo de Dios ha venido a habitar con los hombres. Esto es una gran bendición, hermanos. Vamos a ir al versículo 3 del capítulo 22 de Apocalipsis. Vea qué interesante cómo dice este versículo, es un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Y no habrá más maldición, dice, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, dice, y su nombre estará en sus frentes. Aleluya, por eso es que somos sacerdotes. Todos los sacerdotes llevaban en su frente el nombre de Jehová, decía santidad para Jehová. Interesante, no habrá más maldición. Entonces hay un cumplimiento de las promesas antiguas al leer este versículo. Ezequiel 36, versículo 33, espere que lo busque, Ezequiel 36, versículo 33. Dice así la palabra: así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada, dice, a ojos de los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Hermanos, es cierto que esto es para Israel, pero recuerden lo que habíamos leído en Apocalipsis de aquel ángel que pone un pie en el mar y un pie en la tierra con su mano derecha alzada jurando. Y el gran misterio de Dios se reveló y lo reveló Pablo y Jesús lo reveló y Pablo lo transmite y muchos más lo transmiten, que es que los gentiles han entrado también a esta bendición. Israel, a veces la gente cree que todo Israel va a ser salvo. No, todo Israel se compone de los judíos que reciban a Cristo como Señor y Salvador y de los gentiles que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el Israel de Dios. Y a veces tenemos que clarificar, porque hoy en día, hermanos amados, hay un sinfín de grupos adorando a Israel, orando por Israel, como que si no existiesen más naciones. Es increíble la adoración, la idolatría que estas iglesias han venido empleando a favor de Israel. Tenemos que hablar fuerte sobre esto. Toda gloria y toda honra es para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Padre Celestial. A Él sea la gloria eterna por los siglos de los siglos. Ahora, hermano, el trono de Dios y del Cordero estarán en esa santa ciudad como Juan da a entender. Dice el versículo
capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3, nos dice algo que ya estudiamos y ya lo vimos. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Ahora, esto para algunos es a futuro, pero hermano, ya Dios ha hecho habitación en nosotros. Dice Primera de Corintios que nosotros somos el templo del Dios viviente. O sea, no es nada que se va a cumplir ni que va a ser, no. Apocalipsis está dando para los coterráneos de su época, a quienes les escribe Juan de primera mano, como los primeros remitentes, les están dando esta buena noticia. Ya nosotros la sabemos, gracias a que han habido 2000 años de transmisión de este mensaje. Pero Dios ha habitado en nosotros, ya habita en nosotros. Y la iglesia de hoy, como no predica este gran tema de que tienen que entender que ser templo del Dios viviente, hermanos, no es cualquier cosita. Tenemos un cristianismo liviano, muy light. Hermanos, tenemos que predicar fuertemente, todos los pastores, predicar fuertemente quiénes somos. Somos santidad a Jehová, somos real sacerdocio, somos el tabernáculo donde Dios habita. Y donde se ha cumplido la oración de San Juan 17, Señor, decía Jesús, que seamos uno, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así que Cristo y Dios ha hecho morada en nosotros, y Cristo por medio del Espíritu Santo, hermanos. Este versículo 21 ya se cumplió. Dios está habitando en tu vida. Tú eres el templo del Dios viviente y debes de cuidar esta salvación, y debes de cuidar tu vida, debes de cuidar tus ojos, tu boca, tus oídos. Todo tiene que ser cuidado. Tiene que haber guardas en todo lado, en todos los elementos, en todos tus sentidos de la vida tienen que haber guardas. Tenemos que tener la mente de Cristo por esta razón. Es notable que ahora usted y yo somos ciudadanos, somos llamados ciudadanos y somos llamados siervos de Dios. Apocalipsis 1:1, cuando esta revelación le es dada a Juan, se presenta, el dador de este libro se presenta con estas palabras y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Este es un libro que es para los siervos de Dios, las cosas que han de acontecer pronto. Ojo, Dios le da a manifestar a los siervos las cosas que han de acontecer pronto. ¿Cuál pronto? ¿El pronto de aquellos o el pronto de nosotros? Esta es la gran discusión donde no nos ponemos de acuerdo, hermanos. Y la declaró, dice, enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Y vuelve a repetir. Palabras que en capítulo 22, versículo 6 de Apocalipsis también se dice, se repiten. Y me dijo, dice Apocalipsis 22, 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. ¿Cuál breve, hermanos? ¿El breve de aquel tiempo o el breve de nosotros? Es aquí donde tenemos que leer bien y saber que hay un mensaje. Este mensaje de Apocalipsis fue exclusiva, no, porque para nosotros hay un mensaje también, pero fue destinado casi que exclusivamente para la iglesia del primer siglo, aunque tiene validez para nosotros y tiene enseñanza para nosotros también. Dice el versículo 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Y yo, Juan, vi y oí estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, dice. Interesante, hermanos.
Aquí hay mucha tela, mucha polémica, mucha cosa que cortar, porque era pronto. Estaba pronto a ser destruido totalmente el pacto del Antiguo Testamento. Ya entra a funcionar el nuevo pacto. Es todo este libro de Apocalipsis es todo lo que habla, cómo un nuevo pacto entra a funcionar y cómo un antiguo pacto deja de funcionar ya. Ya no se camina bajo las normas del antiguo pacto, ahora se caminan bajo las normas del nuevo pacto. Y Apocalipsis es el libro que se encarga de enseñar esto. ¿Por qué lo enseña tan, tan trágicamente? Bueno, porque venía una destrucción a la Israel apóstata. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, nosotros todos somos profetas. Usted y yo somos un profeta. Somos los que llevamos el mensaje de Dios, somos los que llevamos la luz. De nosotros van a ser derramados ríos de agua viva también hacia las naciones. Números 11, 26 dice algo que se suponía en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo, porque no se esperaba nunca para el antiguo pacto. Y Moisés le respondió a gente que lo estaba encarando: ¿tienes tu celo por mí? Dice. Quiera Dios que todo el pueblo de Jehová fuese profeta, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y mire que Jehová cumplió su palabra y puso su espíritu, y nosotros ya sabemos del Hecho capítulo 2, donde ocurre esta gran promesa para los habitantes del nuevo pacto, por así decirlo. Ahora, tras las imágenes de Apocalipsis 4, 22:4, están las figuras de Moisés y de Aarón. Aarón lleva en la frente el nombre del Señor inscrito como sumo sacerdote en la corona, en la mitra sacerdotal. El rostro mismo de Moisés también fue transformado a la imagen y refleja el rostro de la gloria de Dios. Y es importante cómo baja lleno de toda la gloria Moisés y se pone un velo para que no vean cómo se le va desgastando esa gloria. Porque Moisés estuvo, según Números 12:8, cara a cara con Dios. Desde la nube de gloria tuvo un encuentro cara a cara Moisés con Dios. Ahora, Dios en la nube le muestra a Moisés, y esto es una enseñanza para la gente del nuevo pacto, nosotros, de que Dios va a estar con nosotros cara a cara. Hermanos, y a veces nos aterramos. Mire, yo estoy todos los días cara a cara con Dios. Cuando yo abro la escritura, hermanos, no sé si a usted le pasa lo mismo, yo estoy frente a mi Padre. Estoy de frente a Dios. La escritura debe de tener en nosotros un especial lugar. Debe de haber mucho respeto hacia la palabra. La palabra de Dios es Dios misma. Y en el momento que estamos leyendo el consejo, la instrucción de Dios, estamos de cara a nuestro Dios. Es interesante y es bueno un día tocar un tema de estos, porque tomamos la escritura como cualquier cosa, muy livianamente, como un libro más de los tantos que hay en nuestra biblioteca. Porque a veces comparamos la escritura con lo que X o Y escritor cristiano nos ha dicho. Por ejemplo, para los reformados nosotros, Berkhoff y la institución de la religión de Calvino son casi que igual a la Biblia. Y no, hermanos, estamos de frente a opiniones de personas igual que nosotros. Pero cuando estamos con la Biblia abierta, usted está cara a cara con nuestro Dios. Y ella nos da vida, ella nos embellece, ella nos exhorta, ella nos mejora. Pablo por esta razón dice que todos los santos ahora ven su rostro. Esto lo dice Pablo, 2 Corintios 3:18. Esto no va a ser para futuro, ya está siendo, hermanos. Y claro, va a ser en una manera espléndida, total, eterna. Pero ya esto empezó y si usted no se ha metido en esta fiesta, pues métase a esta buena fiesta del Señor. Es la fiesta de los santos y es la fiesta también de la iglesia militante. 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo nos dice:
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué le parece, hermano? Esto es una belleza. Esto es para que nosotros tengamos un cristianismo más real, más vivo. Hermanos, a veces tenemos cristianos ahí, ay, los pastores, los que están oyéndome ahorita saben qué es lo que está sucediendo. Hermanitos que no funcionan, que tienen la gloria de Dios debajo de sus pies, que pisotean el nombre de Cristo, que con su testimonio avergüenzan la iglesia, con su testimonio avergüenzan el nombre de Dios, porque la gente sabe hacer juicio, la gente sabe leer, y nosotros tenemos que mostrar la gloria de Dios al pueblo, a las naciones, y no estamos mostrando eso, estamos mostrando escorias de nuestros pecados muchas veces, hermanos. Este texto del hermano Pablo para nosotros es una maravilla. Nosotros nos vamos transformando de gloria en gloria. ¿Cuánto usted se ha transformado? Sigue siendo el mismo, igual toda la vida, cristiano, que desde que nació hasta hoy, quizás unos 30 años atrás, sigue con los mismos malos hábitos, sigue con los mismos pecados, sigue con los mismos problemas. Hermanos, no debe de ser así. No debe ser así, hermanos. Mire lo que el hermano Pablo nos trae. Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes porque llevamos en nuestras frentes el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos servimos en su templo. Usted es un siervo. Y el tabernáculo donde Dios habita actualmente, que es su cuerpo, debe estar al servicio de Dios. Versículo 5, hermanos, ya casi vamos saliendo porque vamos a ver del versículo 1 al 5, como dije al principio. Dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué texto más bello, hermanos. Como dijo Juan en el capítulo 21, del 25, 22 al 25 por ahí, dentro de los muros de la santa ciudad ya no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque el Señor es el quien nos va a iluminar. Estudiamos la semana pasada sobre lo que son cielos nuevos y tierra nueva. En el capítulo 21 fue que hicimos este estudio. Y tomamos nota de cómo Pedro instaba a las iglesias a llevar una vida santa vista de la era de la justicia, que debe ser visible para llevar la justicia de Dios, que se aproxima y que habría de ser introducida a la caída del antiguo pacto. Hermanos, el libro de Apocalipsis está mostrando toda esta caída, cómo fue el relato, qué pasó, cómo fue. Y este pacto antiguo va a caer y cayó, y la Jerusalén antigua ya cayó, ahora es la nueva Jerusalén y hay todo nuevo. Cada vez que hay cielos nuevos y tierra nueva es señal, como habíamos dicho, de dos cosas, de juicio por un lado, porque tiene que haber un juicio, se va a desechar algo y algo nuevo viene. Y Pedro trata de comunicar eso en segunda de Pedro capítulo 3, habla en una forma magistral cómo todo va a acabar para empezar una nueva era, la era del nuevo pacto. Ahora, Pablo exhorta a los cristianos de Roma a vivir piadosamente una vista visible, como la luz del día. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 13 para poder entender este fenómeno, porque ya nosotros somos la nueva luz, somos la luz de Dios en este mundo. Dice Romanos 13, 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, dice el apóstol Pablo, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz.
Vea qué interesante la exhortación que Pablo está haciendo a esta iglesia romana. Ya el antiguo pacto queda ahí relegado, va a quedar totalmente acabado, oscuro. Ahora estamos por empezar un nuevo día. Levantémonos, dice el apóstol Pablo. Interesante porque al puro final dice desechemos pues, y tiene aquí donde todo esto se ve que no es literal, es metafórico. Desechemos pues las obras de las tinieblas, todas aquellas prácticas pecaminosas que van contra el Dios, contra el Jesús del nuevo pacto, y vistámonos, dice, las armas de la luz. Porque usted y yo somos la luz de este mundo, vistámonos con las armas de la luz. De manera muy parecida, hermanos, escribió a los tesalonicenses también el hermano Pablo, arguyendo que sus vidas debían ser caracterizadas por el día que se acercaba, más bien que por la noche que desaparecía. Son un tema interesante. Bueno, volvámonos preparémonos para el día o dejemos la cama de la noche. Más o menos algo así es lo que está hablando Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice versículo 2. Y esto es maravilloso. Este texto, hermano, búsquelo, escríbalo porque es bello. Porque vosotros sabéis, dice Pablo, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán, dice Pablo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, dice, perdón, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La era, hermanos, del antiguo pacto era el tiempo de la oscuridad de este mundo. Con el advenimiento de Jesús ha llegado la era de la luz, el gran día del Señor establecido, que ha establecido la ascensión y la plena inauguración del nuevo pacto. Hermanos, despertémonos, ya la luz vino. Recuerdan que el nacimiento de Jesús, decía por ahí un historiador, Flavio Josefo, que cuando nació Jesús, dice que a medianoche se puso como pleno día. Fue tanta la luz en el nacimiento, fue un fenómeno increíble, la gente se asustó. No sé si usted vivió cuando aquí en Costa Rica se oscureció. Yo estaba estudiando en la universidad cuando eso. Y se puso oscuro, 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 oscuro. Yo estaba en plena capital y todas las luces se encendieron y fue algo, bueno, aquí fue a la inversa, era de noche, porque el antiguo pacto representa las tinieblas, la oscuridad, la noche, y este es el vocabulario que Pablo está usando tanto en Primera de Tesalonicenses como en Romanos para decir levantémonos, ya vino el amanecer, ha llegado Cristo, la luz ya ha sido para nosotros. Isaías 60 también trae este tema y lo trae como una profecía de lo que iba a suceder. Isaías 60, 1 y 3 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Estamos oyendo, hermanos, sobre usted será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Ahora voy a dar una serie de textos, vaya apuntándolos porque son textos interesantes. Malaquías 4:1. Dice Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Lucas 1:68, hermanos. Vea la nueva era que ha llegado. Y de esto es lo que está hablando Apocalipsis 22. Dice Lucas 1:68 y brincamos al 78, al 79 después. Bendito el Señor Dios de Israel, el que ha visitado y redimido a su pueblo. Vamos al 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Estamos entendiendo el fenómeno de la luz. Aquí hay un contraste, el antiguo pacto tinieblas, nuevo pacto luz. Y aquí se está anunciando. Por eso es que no habrá luz del sol. Dios va a estar alumbrando su justicia. No es que el sol se va a apagar totalmente, hermanos. Tenemos que saber leer estos textos. San Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué interesante, hermanos. El antiguo pacto fue roto. Tenemos que ver, fue roto desde Adán. Israel también rompió constantemente el pacto de Dios, y Dios vino a salvar a algunos cuantos judíos que sí le reconocieron y se entregaron como Señor y Salvador. San Juan capítulo 8, versículo 12. Vamos a dar una serie de textos para ir viendo esta maravilla de luz, hermanos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, a veces esta palabra luz no la entendemos. Bueno, los griegos entendían luz como conocimiento. Para los griegos del siglo IV antes de Cristo, la palabra luz era conocimiento. Pero aquí hay un contraste. Jesús está contrastando los dos pactos. El pacto de la oscuridad, donde se falló, y el pacto de la luz, donde Adán rompe todo esto, entra en oscuridad y no hubo hombre. Hubieron modelos a través de la historia, pero siempre había alguien mejor, y a través de la historia el pacto se fue quebrando y quebrando y quebrando y quebrando. Mas ahora, hermanos amados, Cristo es el representante de este nuevo pacto, y Él fue perfecto. Y en este pacto entramos usted y yo, y ahora entramos en el pacto de la luz. ¿Qué le parece, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, qué maravilloso es esto. Estamos ya ahora entendiendo mejor qué es el asunto de la luz, por qué somos luz, somos portadores de un nuevo pacto. Ofrecemos agua que trae sanidad a las naciones también,
de nosotros va a fluir de nuestro interior, dice la Escritura, ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en usted, amado hermano. Por eso no podemos andar de cristianito. Tenemos que ser cristianos que llevemos la gloria de Dios donde estemos. Colosenses 1:12. Vea cómo Pablo es fino en esto, hermanos de la luz. Dice Pablo en Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En palabras del escritor a los Hebreos, que Hebreos 10:23 nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Segunda de Pedro 1:19, sigue aquí el tema de la luz, hermano, es increíble. Tenemos, dice Pedro, también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, hermanos, debemos de estar recordando nosotros que en la escritura, la era del nuevo pacto está considerado progresivamente como la era de la luz. Vamos en aumento, es una retórica, un tema que ahí va en la Biblia, vamos de gloria en gloria, vamos en aumento. Esta es la retórica o es el tema del Nuevo Testamento sobre el nuevo pacto. Es progresivo, es como una luz que se pone en el cenit, va progresivamente, en contraste totalmente con la relativa oscuridad de los tiempos premesiánicos. Recuerden que hubo un tiempo premesiánico que fueron 400 años de silencio, y ese silencio fue un tiempo oscuro también, fue un tiempo de tinieblas para Israel. En sentido absoluto y último, la luz vendrá solo al fin del mundo, en la segunda venida de Cristo. Hermanos, esa luz plena la obtendremos cuando Cristo venga por segunda vez. Y esperamos nosotros a nuestro Salvador, esperamos a nuestro Rey, a que complete toda la obra, porque Él la va a completar. Ya el proceso de vida eterna empezó en tu vida, ya el proceso de salvación empezó en tu vida, vendrá totalmente. El proceso de ser luz ya empezó. El proceso de salpicar agua y que broten torrentes de nosotros, de agua viva hacia las naciones, ya es. Por eso evangelizamos, por eso le llevamos el mensaje a mucha gente. Hermanos, llegará el día en que Jesucristo venga y lo esperamos con ahínco. Y ahí en el capítulo 22 de Apocalipsis, al final se dice, ven Señor Jesús. La esposa del Cordero dice esas palabras. No es que se va a ir a casar, no, ya está matrimoniado, como decimos en Costa Rica. Estamos casados, Él es nuestro novio, nosotros somos su novia. Y nosotros deseamos que el Señor Jesús regrese pronto. Pero hermanos, tenemos que entender quiénes somos. Usted es real sacerdote, usted en su frente tiene el nombre de Dios. Usted es la habitación de Dios, es el templo del Dios vivo. Esas son palabras muy, muy fuertes para nosotros. Así que la iglesia tiene que santificarse, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que ayunar, la iglesia tiene que estudiar y leer la Escritura. Hermanos, no dejemos de congregarnos. Muchos andan jugando de cristianos en iglesia. Ojo, esto no es así, este no es el plan de Dios, hermanos. Usted tiene que congregarse en una iglesia. Usted tiene que ser instruido por una persona. Usted tiene que vivir en una comunidad donde usted va a crecer mutuamente en áreas personales. Es importante, hermanos, que hoy nosotros como cristianos tengamos en cuenta esta maravilla
Dios ha recuperado nuevamente ese Edén para nosotros. A los dos lados dice, ahí está toda la figura de Apocalipsis 22, es la figura de Ezequiel 47, la figura de Génesis al principio cuando el Edén estaba funcionando. Eso es lo que nos ha recuperado Dios. Ha sido restaurado, así como el tabernáculo caído de David ha sido restaurado, también el lugar donde Dios habita perfectamente se nos ha sido de nuevo realizado, se nos ha recuperado nuevamente. Y vamos en una forma progresiva, usted y yo, caminando hacia hacia ese glorioso día en que Jesucristo venga a darnos la plenitud de todo, hermanos. Que Dios me lo bendiga. Estamos ya en las últimas enseñanzas de este gran libro, esperando que Dios lo haya hecho crecer a usted, le haya enseñado más Biblia, porque yo siempre le digo a mis hermanos, estudiando Apocalipsis casi que estudiamos todo el Antiguo Testamento, hermanos. Es un libro que tiene referentes al Antiguo Testamento que ustedes, bueno, lo han visto. Y gracias a Dios por esto, porque Dios nos está instruyendo. Bendiciones, hermanos, vamos a orar. Recordemos que tenemos la celebración del 31 de octubre. Tenemos la banda municipal de Esparza tocando. Vamos a ser muy cautos, muy previsores con todo esto del COVID. Vamos a tener todo el cuidado debido. No vamos a invitar personas. Ya los invitados están, viene un grupo de la iglesia de Pérez Celedón, son los invitados para esta gran celebración. Tenemos un almuerzo también juntos, así que hermanos, invitemos en otra ocasión a personas. Claro, cuando hay un buen mensaje de predicación, invitemos a otras personas, pero ahora por razones de COVID, les repito, hermanos, va a ser difícil estar invitando amigos, como en otras ocasiones que el día de la reforma era invitar a gente de la comunidad. Y ahora por este aforo que nos han puesto, pues es un poco difícil. Tenemos 22 músicos en el escenario, así que vamos a ser muy cautelosos con esto. Y todos vamos a servir y a cooperar para que se haga en orden. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús hemos concluido casi ya este estudio, este libro tan provechoso, Señor. Para mí ha sido grandioso poder tocar este libro, Señor. Gracias por toda la enseñanza que nos has dado. Gracias por todo aquello, Señor, que no conocía. Tú me lo has revelado a través de este libro. Te bendecimos y oramos, Señor, por todos los enfermitos, por Ivania, por don Eduardo. Queremos que tú los restauras pronto para que estén con nosotros, Señor. Bendícelos mucho. Y a todos una feliz noche. Hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos próximo domingo, 9 de la mañana. Que Dios los bendiga y los guarde.